Capítulo 1. El tema. ¿Quién es John Galt? Estaba oscureciendo, y Eddie Willis no podía distinguir bien la cara del vagabundo que lo había interpelado sin énfasis alguno. Pero desde el sol poniente, en un lejano extremo de la calle, un resplandor amarillento iluminó sus ojos que, fijos en Eddie Willis, relucían burlones e inquisitivos, como si la pregunta hubiese develado la inquietud difusa que lo embargaba. ¿Por qué dice eso?, preguntó Eddie Willis, nervioso. El vagabundo se reclinó contra el marco de una puerta. Un trozo de cristal roto detrás de él reflejó el amarillo metálico del cielo. ¿Por qué le preocupa?, fue su respuesta. No me preocupa, repuso con brusquedad Eddie Willis. Precipitadamente metió la mano en el bolsillo. El mendigo le había pedido una moneda y luego se había puesto a hablar como si le sobrara tiempo para ello. La mendicidad callejera se había vuelto tan habitual que las explicaciones eran innecesarias, y Eddie no quería escuchar los detalles de la desesperación particular de este vagabundo. Ve por tu taza de café, dijo, mientras entregaba una moneda a la sombra sin rostro. Gracias, señor, respondió la voz, sin demostrar interés, y por un momento la cara se inclinó hacia él. Estaba curtida por el viento, surcada por líneas de cansancio y también por cierta resignación cínica, pero su mirada era inteligente. Eddie Willis siguió su camino preguntándose por qué regularmente a esa hora del día experimentaba esa sensación de miedo. No pensó, no era miedo, no había nada que temer, se trataba solo de una inmensa y difusa percepción, sin causa ni objeto. Se había acostumbrado a la sensación, pero no le encontraba explicación. Sin embargo, el vagabundo había hablado como si supiera que Eddie la sufría, como si estuviese convencido de que así tenía que ser, y más aún, como si conociera la razón. Eddie Willis enderezó sus hombros en un acto consciente de autodisciplina. Debía terminar con esto, pensó. Estaba empezando a imaginar cosas. Siempre lo había sentido. Tenía 32 años e intentó rememorar. No siempre, pero tampoco podía recordar cuándo había empezado. La sensación en cuestión lo atacaba de improviso, al azar, pero ahora estaba apareciendo más seguido que nunca. Es el atardecer, pensó. Detesto el atardecer. Las nubes y las estructuras de los rascacielos recortadas contra ellas se estaban oscureciendo, como una vieja pintura al óleo, como una obra maestra desteñida. Largas franjas de mugre descendían desde las azoteas por los lejanos muros cubiertos de hollín. Muy arriba, al costado de una torre, había una rajadura con la forma de un rayo inmóvil de 10 pisos de largo. Un objeto dentado cortaba el cielo sobre los techos. Era la mitad de una antena que retenía el fulgor de la puesta del sol. La capa dorada se había desprendido hacía mucho tiempo de la otra mitad. El resplandor era rojo e inmóvil como el reflejo de un fuego, no un fuego activo, sino moribundo, imposible de resucitar. Eddie Willis se dijo que no había nada alarmante en el aspecto de la ciudad. Se veía igual que siempre. Continuó su camino, recordando que estaba regresando tarde a la oficina. No le gustaba la tarea que le aguardaba, pero había que cumplirla, por lo que no intentó aplazarla. Por el contrario, se obligó a caminar más rápido. Dio vuelta en una esquina y en el estrecho espacio entre las oscuras siluetas de dos edificios que parecía el vano de una puerta, distinguió la página de un gigantesco calendario suspendido en el aire. Era el calendario que el alcalde de Nueva York había puesto el año anterior en lo alto de un edificio para que los ciudadanos pudieran saber la fecha, del mismo modo en que sabían la hora mirando el reloj de una torre gubernamental. El rectángulo blanco pendía sobre la ciudad, impartiendo ese dato a los transeúntes. En la luz oxidada de aquella puesta de sol, el rectángulo proclamaba, 2 de septiembre. Eddie Willis miró hacia otro lado. Nunca le había gustado ese calendario. Lo perturbaba de una manera que no podía explicar o definir. Era una impresión que se unía a su intranquilidad. Había una frase capaz de explicar lo que el calendario parecía sugerir, pero no podía recordarla. Caminó, buscando a tientas las palabras que colgaban en su mente como una forma vacía que no podía llenar ni suprimir. Miró hacia atrás. El rectángulo blanco se erguía sobre los rascacielos, proclamando su sentencia inamovible. 2 de septiembre. Eddie Willis dirigió su mirada a la calle, hacia un puesto de verduras en el frente de una casa de ladrillo marrón. Vio una pila de brillantes zanahorias y frescas cebollas de verdeo, una limpia cortina blanca, ondeando en una ventana abierta. Un autobús doblando con precisión en una esquina. Se preguntó por qué se sentía reconfortado, y luego, por qué experimentaba el repentino e inexplicable deseo de que todas aquellas cosas no permanecieran a la intemperie, sin protección frente al espacio vacío de más arriba. Cuando llegó a la Quinta Avenida, fijó su mirada en los cristales de los negocios por los que pasaba. No necesitaba ni deseaba comprar nada, pero lo complacía ver el despliegue de mercaderías, toda clase de bienes fabricados por el hombre para ser usados por el hombre. Disfrutaba del aspecto de aquella calle próspera. Al menos uno de cada 4 negocios estaba cerrado.
con sus escaparates vacíos y oscuros. Sin saber por qué, recordó repentinamente el roble, sin motivo aparente. Evocó el árbol y los veranos de su niñez en la finca de los Taggart. Había pasado la mayor parte de su infancia con los hijos de los Taggart y ahora trabajaba para ellos, del mismo modo que su padre y abuelo habían trabajado para sus antecesores. El gran roble había crecido en una colina sobre el Hudson, en un paraje solitario de la finca. A los 7 años, a Eddie Willis le gustaba acercarse a él para contemplarlo. Llevaba siglos en ese lugar y le parecía que siempre seguiría ahí. Sus raíces se aferraban a la colina como un puño cuyos dedos se hundían en la tierra. Eddie imaginaba que si un gigante lo tomara por la copa, no podría arrancarlo, sino que arrastraría consigo a la colina y al resto del mundo, como a una pelota colgando de un hilo. Se sentía seguro en presencia de ese roble. Era algo que nada podía transformar ni amenazar. Era su mayor símbolo de fuerza. Una noche, un rayo cayó sobre el roble. Eddie lo vio, a la mañana siguiente, partido por la mitad, y descubrió entonces que el tronco era solo un túnel negro, una cáscara vacía. Su corazón se había podrido mucho tiempo atrás. En el interior no había nada, aparte de un polvillo gris que era dispersado por los caprichos del viento más leve. Su fuerza vital había desaparecido, y la forma hueca que se veía era incapaz de sostenerse sin ella. Años más tarde, oyó decir que los niños debían ser protegidos de los traumas, de su 1 grado conocimiento de la muerte, el dolor o el miedo. Pero estas cosas nunca lo habían afectado. Su mayor impresión la tuvo cuando contemplaba inmóvil el agujero negro de aquel tronco. Era una inmensa traición, tanto más terrible porque no podía comprender que había sido traicionado. No era él, ni su confianza, sabía que era otra cosa. Eddie había permanecido ahí un rato, en silencio, y luego había regresado a la casa. Jamás habló de esto con nadie, ni entonces ni nunca. Eddie Wheeler sacudió la cabeza, mientras el zumbido del oxidado mecanismo de un semáforo lo detuvo al borde de la acera. Estaba enfadado consigo mismo. No había motivo para recordar al roble precisamente esta noche. Ya no significaba nada para él, y solo le provocó un leve dejo de tristeza, una partícula de amargura que se agitó brevemente y desapareció, como una gota de lluvia sobre el cristal de una ventana que cayera en forma de signo de interrogación. No quería que ningún vestigio de tristeza nublara sus recuerdos infantiles. Amaba sus recuerdos. Cualquiera de aquellos días estaba para él inundado por una luz brillante e inmóvil. Le parecía que algunos de esos rayos, más que rayos, destellos, llegaban hasta el presente, para dar instantes ocasionales de esplendor a su trabajo, a su solitario apartamento y a la escrupulosa y pacífica progresión de su existencia. Evocó un día de verano cuando tenía 10 años. Esa vez, en un claro del bosque, su única y querida compañera de la infancia le había dicho lo que harían cuando fueran grandes. Las palabras eran directas y claras, como la luz del sol. La escuchó con admiración y asombro. Cuando ella le preguntó qué querría hacer, repuso sin vacilar: lo que sea correcto, y añadió: tú debes hacer algo grande. Quiero decir, nosotros dos juntos. ¿Qué?, preguntó ella, y él respondió: no lo sé, eso es lo que debemos descubrir. No basta con lo que has dicho, no basta con tener un negocio y ganarse la vida. Hay otras cosas, como vencer en batallas, salvar gente de incendios, o escalar montañas. ¿Para qué?, había dicho ella. Y él, el pastor, dijo el domingo pasado que debemos siempre buscar lo mejor de nosotros. ¿Qué supones tú que es lo mejor de nosotros? No lo sé, tendremos que averiguarlo, había asegurado él. Ella no había dicho nada, miraba a la distancia, en la dirección en que se perdían las vías del ferrocarril. Eddie Wheeler sonrió. Hacía 22 años había hablado de lo que fuera correcto. Esa manifestación había quedado sin respuesta. Las demás preguntas se habían borrado de su mente. Había vivido demasiado ocupado como para formulárselas de nuevo. Pensaba que era obvio que uno debía hacer lo correcto. Nunca imaginó que la gente pudiera desear otra cosa. Sin embargo, sabía que algunos lo hacían. Eso le pareció sencillo e incomprensible al mismo tiempo. Resultaba sencillo que las cosas debieran ser correctas, e incomprensible que no lo fueran. Sabía que esto último era lo que sucedía y meditó en ello mientras doblaba en una esquina y se acercaba al gran edificio de Taggart Transcontinental. Era el edificio más alto y orgulloso de la calle. Siempre que lo veía, Eddie esbozaba una sonrisa. Sus largas hileras de ventanas no estaban rotas, a diferencia de las de sus vecinos. Sus esbeltas líneas, sin ángulos destrozados ni aristas desgastadas, se recortaban contra el cielo. Parecía elevarse por encima de los tiempos, sin que nada lo afectara. Siempre estará ahí, pensó Eddie Wheeler. Cada vez que entraba en el edificio Taggart experimentaba una sensación de alivio y de seguridad. Era un lugar de eficiencia y poder,
Los pisos de sus amplios vestíbulos eran espejos de mármol. Los fríos rectángulos de los artefactos eléctricos brillaban como piezas de luz sólida. Tras las mamparas de cristal, hileras de muchachas estaban sentadas ante sus máquinas de escribir y los teclados sonaban como las ruedas de un tren en plena marcha. A veces, como un eco, cierto débil estremecimiento recorría las paredes. Provenía del subsuelo, donde se abrían los túneles de la gran estación terminal. De ahí salían los trenes para cruzar el continente, o se detenían luego de haberlo atravesado, tal como venía sucediendo generación tras generación. Taggart Transcontinental, se dijo Eddie Willis de océano a océano. Aquel altivo eslogan publicitario era para él tan contundente y sagrado como cualquier precepto de la Biblia. De océano a océano, para siempre, pensó con devoción, mientras atravesaba los impecables vestíbulos en dirección al corazón del edificio, el despacho de James Taggart, presidente de la compañía. James Taggart estaba sentado a su escritorio. Parecía tener unos 50 años, pero daba la impresión de que nunca había sido joven. La boca era pequeña y petulante y el cabello ralo se le pegaba a la frente calva. Su actitud demostraba cierto lánguido abandono, en contradicción con un cuerpo alto y esbelto, la contextura elegante y el confiado aplomo de un aristócrata, devenidos en la torpeza de un inútil. Su cara era pálida y fofa. La mirada de sus ojos claros y velados se desplazaba lentamente, sin detenerse nunca, rozando las personas y las cosas, mostrando un resentimiento sin límites hacia la existencia. Era un hombre obstinado y vacío. Tenía 39 años. Al oír que se abría la puerta, levantó la cabeza, irritado. No me molestes, no me molestes, no me molestes, dijo. Eddie Willis se acercó al escritorio. Es importante, Jim replicó sin levantar la voz. Bueno, ¿de qué se trata? Eddie Willis miró el mapa que colgaba de la pared. Sus colores habían ido distinguiéndose bajo el cristal. A veces se preguntaba cuántos presidentes Taggart se habrían sentado ante él y en el transcurso de cuántos años. El ferrocarril Taggart Transcontinental, aquella red de líneas que cruzaban el descolorido plano del país desde Nueva York hasta San Francisco, se veía como un verdadero sistema venoso. Como si muchos años atrás la sangre que fluía por la arteria principal se hubiera difundido por toda la nación debido a la presión de su propia superabundancia. Un trazo rojo se retorcía desde Cheyenne, Wyoming, hasta El Paso, Texas. Era la línea Río Norte de Taggart Transcontinental. Recientemente, se le habían añadido algunas extensiones que llevaban la red desde El Paso hacia el sur. Eddie Willis apartó su mirada rápidamente cuando llegó a ese punto y la dirigió a James Taggart. Se trata de la línea Río Norte. Vio como la atención de Taggart se desplazaba hasta uno de los ángulos de la mesa. Hemos tenido otro accidente. Todos los días ocurren accidentes ferroviarios. ¿Tenías que molestarme por una cosa así? ¿Sabes a lo que me refiero, Jim? La Río Norte está en muy malas condiciones. Los rieles no sirven. Toda la línea está igual. Pondremos nuevos rieles. Eddie continuó como si no hubiese oído respuesta alguna. La vía está deteriorada. No sacamos nada con intentar que los trenes sigan circulando. La gente ha decidido no utilizar el servicio. No existe en todo el país una sola compañía ferroviaria, o al menos así tengo entendido, sin unos cuantos ramales con problemas. No somos los únicos. Se trata de un asunto de alcance nacional, pero transitorio. Eddie seguía mirándolo en silencio. Lo que más disgustaba a Taggart era esa costumbre de ir a mirar a la gente directamente a los ojos. Los de Eddie eran azules, grandes e inquisidores. Tenía el pelo rubio y el rostro cuadrado y sin más particularidad que su aire de esmerada atención y de franca y perpetua sorpresa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Taggart con brusquedad. He venido a decirte algo que creo debías saber y que alguien tenía que comunicarte. Que hemos sufrido otro accidente, que no podemos abandonar la línea Río Norte. James Taggart en raras ocasiones levantaba la cabeza, al mirar a la gente. Lo hacía elevando sus gruesas cejas desde la base de su amplísima y calva frente. ¿Quién piensa abandonar la línea Río Norte?, preguntó. Jamás se nos ha ocurrido algo así. Me molesta que digas eso. Me molesta mucho. Durante los últimos 6 meses no hemos podido cumplir ni una sola vez con el horario. No hemos completado un recorrido sin contratiempos de mayor o menor importancia. Y estamos perdiendo a todos nuestros clientes regulares, uno tras otro. ¿Cuánto podemos durar así? Eres un pesimista, Eddie. Careces de fe y eso es lo que más perjudica el espíritu de una organización. ¿Quieres decir que no haremos nada con respecto a la línea Río Norte? No he dicho eso. En cuanto tengamos los nuevos rieles. Jim, no tendremos esos rieles nuevos, interrumpió Eddie. Las cejas de Taggart se levantaron lentamente. Vengo de Associated Steel. Hablé con Orren Boyle. ¿Y qué dijo? Habló durante hora y media sin darme una sola respuesta directa. ¿Y para qué has ido a molestarlo? Según tengo entendido, el 1 grado pedido de rieles no debe entregarse hasta dentro de 1 mes. Sí,
Pero antes de ese aplazamiento, tendría que haber hecho una entrega hace 3 meses, circunstancias imprevistas que Orren no ha podido evitar. Contábamos con esos rieles medio año antes, Jim, y llevamos esperando 13 meses que la Société Steel nos entregue esos rieles. ¿Y qué quieres que haga? Yo no dirijo la empresa de Orren Boyle. Quiero que entiendas que ya no podemos esperar más. Con expresión entre burlona y cautelosa, Taggart preguntó pausadamente. ¿Qué ha dicho mi hermana? Regresa mañana. Bien, ¿qué quieres que haga? Eso lo tienes que decidir tú. Bueno, pero digas lo que digas, hay algo que no quiero oírte mencionar. Me refiero a Riden Steel. Eddie no contestó inmediatamente, pero luego, con voz tranquila, asintió. Como quieras, Jim. No lo mencionaré. Orren es mi amigo. No hubo respuesta. No me gusta tu actitud. Orren Boyle le entregará esos rieles tan pronto como sea humanamente posible. Mientras tanto, nadie puede reprocharnos nada. Jim, ¿de qué estás hablando? ¿No te das cuenta de que la línea Río Norte se desmorona? Nos reprochen o no, los pasajeros lo soportarían. No tendrían más remedio. Si no fuera por Phoenix Durango. El rostro de Eddie se puso tenso. Nadie se quejó de la línea Río Norte, hasta que Phoenix Durango entró en escena. Phoenix Durango está haciendo un trabajo brillante. Signo de exclamación abierta. Imagina, una cosa llamada Phoenix Durango, compitiendo con Taggart Transcontinental. Hace 10 años esa línea solo servía para el transporte local de leche, pues ahora tiene la mayor parte del tráfico de mercaderías en Arizona, Nuevo México y Colorado. Taggart no contestó. Jim, no podemos perder Colorado. Es nuestra última esperanza. La última esperanza de todos. Si no hacemos las cosas como se debe, nos quedaremos sin un solo cliente en ese estado. Todo quedará en manos de Phoenix Durango. Ya hemos perdido las explotaciones petrolíferas Wyatt. No sé por qué todo el mundo se la pasa hablando de la petrolera Wyatt, porque Ellis Wyatt es un prodigio que, signo de exclamación abierta al diablo con Ellis Wyatt. Al pensar en aquellos pozos de petróleo, de repente Eddie se preguntó si no tendrían algo en común con el sistema venoso del mapa. ¿No eran, acaso, algo similar a la corriente roja que Taggart Transcontinental había trazado por el país hacía años, de una forma que ahora parecía increíble? Pensó en los pozos de petróleo, expulsando una corriente negra hasta rebasar el continente, a una velocidad casi mayor que la de los trenes de Phoenix Durango, encargados de transportarlo. Ese terreno había sido solo un costurón rocoso en las montañas de Colorado, que fue abandonado cuando lo creyeron exhausto. El padre de Ellis Wyatt había mantenido una vida oscura hasta el final de sus días, gracias a aquellos pozos moribundos. Pero ahora era como si alguien hubiera puesto una inyección de adrenalina en el corazón de la montaña. Esta latía de nuevo y la sangre negra surgía a borbotones de las rocas. Desde luego que es sangre, pensó Eddie Willers, porque la sangre alimenta y da vida, y eso es lo que hace Wyatt Oil. Terrenos vacíos recobraron la vida. Surgieron nuevas ciudades, nuevas centrales eléctricas y fábricas, en una región a la que ya nadie prestaba atención. Eddie pensó en aquellas nuevas fábricas, fundadas en un tiempo en que los ingresos en concepto de transporte procedentes de las grandes industrias petrolíferas disminuían lentamente año tras año. Un nuevo y rico yacimiento en una época en que las bombas extractoras se estaban deteniendo, una tras otra. Un nuevo estado industrial, donde nadie había esperado ver más que ganado y remolachas. Y aquello era obra de un hombre, concretada en 8 años. Eddie se dijo que ocurría como en las historias que había leído en los libros escolares y que nunca había creído por completo. Historias de hombres que vivieron en los 1 grado tiempos del país. Le hubiese gustado conocer a Wyatt. Se hablaba mucho de él, pero pocos lo trataban, pues muy raras veces iba a Nueva York. Se decía que tenía 33 años y un carácter violento. Había descubierto un método para reactivar pozos petrolíferos agotados, y se había dedicado a la tarea de revivirlos. Ellis Wyatt es una basura codiciosa, a quien solo le interesa el dinero, opinó James Taggart. Pero yo creo que en la vida hay cosas más importantes que amasar una fortuna. ¿De qué estás hablando, Jim? ¿Qué tiene esto que ver con? Además, nos traicionó. Atendimos los yacimientos Wyatt durante años y lo hicimos con eficiencia. En los días del viejo Wyatt, mandábamos un tren tanque por semana. Pero ahora no estamos en los días del viejo Wyatt, Jim. Phoenix Durango utiliza 2 trenes tanque diarios y lo hace puntualmente. Si nos hubiera dado tiempo para crecer al mismo ritmo que él. No tiene tiempo para perder. ¿Qué espera? ¿Que abandonemos a los demás clientes y sacrifiquemos el interés de todo el país para prestarle nuestros trenes? No, no espera nada. Se limita a hacer contratos con Phoenix Durango. Lo considero un rufián destructivo y carente de escrúpulos, un oportunista irresponsable a quien se ha alabado exageradamente. Resultaba asombroso percibir una traza de súbita emoción en la voz sin vida de James Taggart. No estoy tan seguro de que sus pozos petrolíferos constituyan un triunfo tan beneficioso como se supone. A mi modo de ver,
ha dislocado la economía de todo el país. Nadie esperaba que Colorado se convirtiera en un estado industrial. ¿Cómo podemos estar seguros, ni planificar algo, si todo cambia minuto a minuto? Signo de exclamación abierta. Cielos. Por Dios, Jim, ese hombre es... Sí, ya sé, gana mucho dinero, pero creo que ese no es el parámetro por el que se mide el valor de un hombre en la sociedad. Y en cuanto a su petróleo, Wyatt se arrastraría ante nosotros y tendría que esperar su turno, sin ninguna pretensión de exceder el cupo normal de transporte. Si no fuera por la Phoenix Durango, no podemos evitar lo que pasa si tenemos que enfrentar una competencia demoledora de esta naturaleza. Nadie puede culparnos de nada. Eddie Willers pensó que la opresión que sentía en el pecho y la sien era resultado del esfuerzo que estaba realizando. Había decidido dejar aquello bien sentado, y el asunto era tan claro, pensaba, que nada podía impedir que Taggart lo entendiera, a no ser su fracaso en presentarlo debidamente. Lo había intentado con todas sus fuerzas pero no conseguía su propósito. Igual que en ocasiones anteriores, dijesen lo que dijesen, los dos nunca parecían hablar del mismo tema. Jim, ¿qué dices? ¿Qué importancia tiene que nadie nos recrimine nada, si el ferrocarril se desmorona? James Taggart sonrió. Era una sonrisa fina, divertida y fría. Eres conmovedor, Eddie. Es conmovedora tu devoción por Taggart Transcontinental, pero si no tienes cuidado, vas a acabar convirtiéndote en una especie de siervo feudal. Eso es lo que soy. Jim, ¿crees que tu tarea consiste en discutir estos asuntos conmigo? No, desde luego que no. Entonces, ¿por qué no entiendes de una vez por todas que tenemos oficinas para cada una de estas cuestiones? ¿Por qué no informas de ello a la persona adecuada? ¿Por qué no vas a llorar sobre el hombro de mi querida hermana? Escucha, Jim, sé muy bien que no tengo por qué venir a hablarte directamente, pero no puedo comprender lo que sucede. No sé qué te dirán tus asesores, ni por qué no pueden hacerte comprender esto, por eso lo estoy intentando yo. Aprecio mucho una amistad que se remonta a los tiempos de nuestra infancia, Eddie, pero, ¿crees que ello te autoriza a entrar aquí sin anunciarte, siempre que lo desees? Considerando tu cargo aquí, ¿no deberías tener en cuenta que soy el presidente de Taggart Transcontinental? Era perder el tiempo. Eddie Willers lo miró como siempre, sin ofenderse, simplemente perplejo, y preguntó, entonces, ¿no vas a hacer nada para modificar la línea Río Norte? No he dicho eso. No he dicho eso para nada. Taggart miraba en el mapa el trazo rojo que se extendía al sur del paso tan pronto como empiecen a funcionar las minas San Sebastián y nuestro ramal mexicano de beneficios. Signo de exclamación abierta. No hablemos de eso, Jim. Taggart se sorprendió por el fenómeno sin precedentes que representaba la expresión furiosa de Eddie al pronunciar tales palabras. Aquí viene semejante actitud. Lo sabes muy bien, tu hermana dijo. Signo de exclamación abierta. Al diablo mi hermana, exclamó James Taggart. Eddie Willers no se movió ni contestó, sino que permaneció con la vista hacia adelante, sin mirar a James ni nada de lo que había en el despacho. Transcurrido un momento, saludó con una inclinación y abandonó la oficina. En la antesala, los empleados del equipo de James Taggart estaban apagando las luces, listos para irse, pero Pop Harper, el jefe de personal, seguía sentado, manipulando las piezas de una máquina de escribir destartalada. En la compañía, todo el mundo pensaba que Pop Harper había nacido en aquel rincón, en aquel escritorio, y que nunca había intentado salir de allí. Ya desempeñaba ese cargo en los tiempos del padre de James Taggart. Pop Harper miró a Eddie Willers cuando éste salía del despacho del presidente. Su mirada, compresiva y prolongada, parecía decir que estaba seguro de que la visita de Eddie a aquella zona significaba problemas en la línea. Sabía que nada había conseguido con esa reunión, cosa que, por otra parte, no le importaba. Era el mismo cínico desinterés que Eddie Willers había observado en las pupilas del vagabundo que lo abordara en aquella esquina. Oye, Eddie, ¿sabes dónde podría comprar camisetas de lana? Preguntó. He buscado en toda la ciudad y no las encuentro por ningún lado. No lo sé, respondió Eddie deteniéndose. ¿Por qué me lo preguntas? Se lo pregunto a todo el mundo, quizás alguien lo sepa. Eddie miró intranquilo aquella cara inexpresiva, flaca, coronada de pelo blanco. Hace frío aquí, dijo Harper, y en cuanto llegue el invierno, será peor aún. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Eddie señalando las piezas de la máquina. Signo de exclamación abierta. Esta maldita se ha vuelto a romper. No tiene sentido mandarla a arreglar. La última vez tardaron 3 meses. Pensé que podía repararla yo mismo, pero no durará mucho. Dejó caer el puño sobre las teclas. Podrían venderte como chatarra. Tus días están contados. Eddie se estremeció. Era la frase que tanto se había esforzado en recordar. Tus días están contados. Pero no le era posible saber ya el motivo de su búsqueda. De nada sirve, Eddie, dijo Pop Harper. ¿De nada sirve qué? Nada, todo. ¿Qué te ocurre, Pop?
No pienso solicitar una nueva máquina de escribir. Ahora las hacen de hojalata. En cuanto las viejas desaparezcan, será el final de la escritura a máquina. Esta mañana ocurrió un accidente en el metro. Fallaron los frenos. Deberías irte a casa, Eddie. Pone la radio y escuchar una buena orquesta. Olvídate de todo, muchacho. El problema contigo es que nunca has tenido un hobby. Alguien ha vuelto a robar las lámparas de la escalera del edificio donde vivo. Me duele el pecho. Esta mañana no pude comprar jarabe contra la tos porque la farmacia de la esquina cerró la semana pasada. El ferrocarril Texas Western quebró el mes pasado. Y desde ayer no se puede circular por el puente de Queensboro porque están haciendo reparaciones. Bien, ¿qué importa? ¿Quién es John Galt?